Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando el corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. La unidad puede verse afectada incluso en iglesias fieles. El amor puede enfriarse aún entre creyentes sinceros. La lección de hoy nos recuerda que el conflicto no siempre viene de afuera. Muchas veces nace dentro del corazón. El tema que estudiaremos hoy se titula Desunión en Filipos. El apóstol Pablo amaba profundamente a la iglesia de Filipos. Había caminado con ellos, había sufrido por ellos. Por eso su dolor fue real al ver cómo las rivalidades comenzaban a sacudir la iglesia. No se trataba de persecución externa, se trataba de contiendas internas, de actitudes que estaban debilitando la unidad de la iglesia. Para entender qué estaba provocando la desunión en la iglesia de Filipos, es importante comenzar leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí el apóstol Pablo no habla de persecución externa, ni de falsas doctrinas, sino de actitudes internas. Habla de falta de unidad del espíritu, de ausencia de un mismo sentir, de orgullo disfrazado de celo. Pablo se sintió profundamente decepcionado, no porque la iglesia hubiera dejado de creer en Cristo, sino porque comenzaba a dejar de reflejarlo. Las rivalidades y las contiendas estaban dañando la comunión. Pablo deja claro que la rivalidad no es algo inocente. Según Gálatas 5:20, el apóstol Pablo la identifica como una de las obras de la carne. Y Santiago capítulo 3, verso 16, refuerza esta idea cuando afirma que donde hay envidia y rivalidad, hay confusión y toda obra perversa. No se trata solo de un mal ambiente, se trata de un terreno fértil para que el pecado destruya completamente la vida espiritual. Pablo añade otro término clave, vanagloria, la cual significa un concepto vacío de gloria, una autoestima inflada, un corazón que se mide a sí mismo como superior. Este término aparece también cuando Pablo exhorta a los Gálatas a no provocarse ni a envidiarse los unos a los otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El mensaje es claro. La desunión no comienza con grandes herejías. Comienza cuando el yo ocupa el centro, cuando el deseo de destacar supera el deseo de servir, cuando se busca reconocimiento personal en lugar de la gloria de Dios. Por eso Pablo no propone debates, no propone castigo, propone humildad, propone mirar a Cristo, propone estimar a los demás como a superiores, porque solo un corazón humilde puede sostener una iglesia unida. Pablo no se limita a señalar los problemas, también presenta 6 remedios claros y profundos, todos centrados en Cristo y en la vida espiritual. Analicémoslos uno a uno. Estímulo en Cristo. El primer remedio es el estímulo que hay en Cristo. Pablo nos invita a mirar a Jesús como nuestro ejemplo.
Su vida nos motiva a renunciar al orgullo y a vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Cuando Cristo es nuestro modelo, la rivalidad pierde fuerza. Consuelo de amor. El segundo remedio es el consuelo que nace del amor. Jesús reveló el amor del Padre y nos enseñó a amar como Él amó. Este amor no busca imponerse, sino sostener. No hiere, sino que sana. Donde hay amor verdadero, la desunión no puede prosperar. Comunión del Espíritu. Como tercero, Pablo también menciona la comunión del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien une los corazones. Es el Espíritu Santo quien crea una relación profunda entre los creyentes. Cuando el Espíritu habita en la iglesia, la unidad no es forzada, fluye natural. Ternura. El cuarto remedio es la ternura, una cualidad que se veía constantemente en la vida de Jesús. Cristo miraba a las personas con compasión, se acercaba a los heridos y trataba con misericordia a los necesitados. La ternura suaviza los conflictos y abre espacio para la reconciliación. Compasión. El quinto remedio propuesto por Pablo es la compasión. Es un llamado a sentir con el otro, a no ser indiferente. Es a reflejar el carácter misericordioso de Dios. Cuando hay compasión, dejamos de juzgar y comenzamos a acompañar. Un mismo sentir. Finalmente, Pablo resume todo en una expresión poderosa. Tener un mismo sentir, un mismo amor y una misma dirección. No se trata de pensar todos igual, sino de vivir con el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Cuando ese sentir gobierna el corazón, la unidad se fortalece y la iglesia refleja el carácter de su Señor. El ejemplo de José, humildad en la adversidad y en la prosperidad. La palabra nos recuerda que no es fácil permanecer en una posición elevada sin peligro. La tempestad suele respetar a la sencilla flor del valle, pero sacude con fuerza al árbol que se eleva en lo alto de la montaña. Muchos podrían haber sido útiles a Dios en la pobreza, pero cuando llegó la prosperidad, olvidaron la humildad. Olvidaron que Dios era su fortaleza y se volvieron independientes y autosuficientes. Veamos el carácter de José, quien fue probado primero en el sufrimiento, en la injusticia, en el abandono y en el silencio de una celda. Y allí aprendió a depender totalmente de Dios, a confiar cuando no veía salida y a obedecer cuando nadie lo estaba observando. La adversidad no destruyó su fe, la purificó. Cuando José fue llevado al trono, su corazón no cambió. Mostró la misma reverencia por la voluntad de Dios cuando gobernaba que cuando estaba preso. El oro que había en su carácter no fue empañado por la prosperidad. Ese fue su secreto. José no dejó de ser siervo de Dios cuando fue exaltado. El ejemplo de José nos enseña que la victoria más preciosa no es sobre otro, sino sobre el yo. La ambición egoísta y el deseo de supremacía y la presunción, estos solo mueren cuando Cristo toma posesión del corazón. Prefirió sufrir antes que pecar. Y esa decisión diaria fue la que preservó su humildad. La lección de hoy nos invita a mirarnos con honestidad, a reconocer cuando el deseo de destacar ha debilitado la unidad, a identificar si la autosuficiencia ha reemplazado la dependencia de Dios. La desunión no se sana con argumentos, se sana con corazones rendidos. Hoy somos llamados a escondernos en Cristo y a tomar su mano, a permitir que Él gobierne nuestros afectos y para lograrlo
tenemos que asirnos de la mano del Poderoso. Señor, reconocemos que el orgullo rompe la unidad y que solo tu gracia puede restaurarla. Líbranos del deseo de exaltarnos. Enséñanos a depender de ti, a vivir con humildad, a amar como Cristo amó. Que tu Espíritu gobierne nuestro corazón y que la unidad sea el fruto visible de tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en las promesas de nuestro Dios, caminemos en este día en armonía y en unidad. Que Dios te bendiga, es mi deseo.